Bueno, buenos días a todos. Yo me llamo Judith Marín, soy residente de cuarto año del Hospital Joan 23 de Tarragona de UCI. Antes que nada, felicitaros a todos por el MIR que acabáis de hacer y desearos mucha suerte en la elección de plaza. Yo vengo a hablaros aquí de mi especialidad, que es UCI, que es una especialidad que me encanta y que elegiría cada vez que volviera a repetir el MIR. Y si tuviera que deciros en una palabra algo de la especialidad, os diría que es una especialidad que engancha. Es una especialidad que engancha, obviamente no a todos, porque hace falta tener un perfil de médico específico para que sea una especialidad que te llene y que te guste, pero al menos espero que al final de esta charla podáis haber definido, si tenéis un perfil de médico, que os pueda enganchar la UCI o no, porque desde luego es una especialidad que si no te gusta, no la vas a disfrutar y la vas a dejar. Bueno, como todas las especialidades, tiene muchos puntos positivos, muchos puntos negativos y que a veces son puntos que se entrecruzan, que para uno lo que es positivo puede ser negativo a la inversa. Yo, para empezar, como puntos positivos, aspectos a destacar, diría que es una especialidad tremendamente diversa, que os va a permitir ver muchísimas cosas de distintas especialidades, obviamente siempre en el rango de la gravedad, del paciente más crítico, pero que desde luego no os vais a aburrir haciendo UCI. Es una especialidad bonita. Todos estudiamos medicina un poco con la idea de salvar vidas. Las vidas se salvan en quirófano y en la UCI o en las unidades de críticos. Y es una especialidad muy completa que te da la capacidad de saber qué hacer, cómo hacer y donde sea que lo tengas que hacer. Pocas veces te va a dejar, porque estamos muy habituados a situaciones críticas y graves, sin saber muy bien cómo actuar. Como puntos negativos, bueno, es una especialidad larga, son 5 años, como muchas de las quirúrgicas, cardiología, o algunas otras que tienen 5 años. Es una especialidad larga, pero que requiere de estos 5 años para acabar de hacer la especialidad. También lo he puesto en punto negativo, pero como están las cosas hoy en día, tampoco es un punto negativo alargar un año la especialidad. Lo que sí es una especialidad dura, en ocasiones es durísima, tanto a nivel físico como a nivel mental. A nivel físico porque es una especialidad agitada, tú te levantas cada día, vas a trabajar y cada día te encuentras con algo diferente que no sabes qué es lo que puede ser, que la jornada tiene muchas horas, muchas más de las que os podáis imaginar, y que aquí sí que las guardias son inevitables, inexcusables, tanto durante la residencia, el número de guardias al mes, y en cuanto a la dinámica de la guardia, son guardias de no dormir, pero no se acaban de residentes, sino que de adjuntos seguiremos con este ritmo, y también serán guardias que estaremos sin dormir y trabajando duro, y en muchos hospitales sin tener residente por debajo. Y por último, es una especialidad de estudio. El estudio no se acaba ni con la carrera ni con el MIR, pero obviamente es un estudio más sesgado, mucho más relacionado con lo que te gusta, pero que será inevitable tanto para tratar a los enfermos como para adquirir ciertas habilidades técnicas. Son horas que habrá que invertir mucho más allá de las horas y de tu jornada laboral. Aquí os he puesto las rotaciones que hacemos en mi hospital, que no varían mucho de las rotaciones que hacen los residentes de medicina intensiva en otros centros. Lo fundamental es que de R1 y de R2 son 2 años que nos rotamos por diferentes servicios, por fuera de lo que es nuestra unidad. Es importante que preguntéis en los hospitales cuándo se empiezan a hacer guardias en la UCI. En mi hospital las guardias de UCI se hacen desde R1, no hacemos guardias nunca en urgencias. Y esto nos da un poco de ventaja respecto a hospitales donde empiezan a pisar la UCI de R3, sin haber puesto nunca un catéter central, sin haber intubado nunca. Así que esto es una de las cosas que podéis preguntar. Nosotros de R1 rotamos por anestesiología, donde cogemos ya el manejo de la vía aérea, rotamos por urgencias y en medicina interna estos 6 meses que se nos hacen largos. De R2 ya rotamos en unidades un poco más específicas de paciente crítico, como es la unidad coronaria o la unidad de cirugía cardíaca, que si no hay en el hospital donde estéis haciendo la residencia, pues la vais a hacer a un centro externo. Y luego estas 3 son las que hacemos nosotros, pero son las que varían en función de cada hospital. Nosotros hacemos rayos, neumología y neurología, pero hay años que se hace, hemos hecho nefrología o hematología, y en diferentes hospitales son rotaciones cortitas, pero que pueden variar. Y lo que sí son estos 3 años ya intensos y únicamente dedicados a la UCI, un servicio que somos cerrados, que no se nos ve por el resto del hospital a no ser que haya una urgencia. Y el tema de la rotación externa. En mi hospital se hace de R5 y es una rotación que se puede hacer en el extranjero, que siempre da ventajas. Lo que decíamos, ¿qué patologías vemos? Vemos la parte más grave de absolutamente todas las especialidades. Dentro de cardiología pues, podemos llevar los infartos. Esto también dentro de cada especialidad veréis que no en todos los hospitales se llevan los intensivistas estos apartados, porque si estáis en un hospital donde cada especialidad por sí
son potentes, probablemente cojan estas patologías, pero en una UCI que no tenga servicios tan potentes los podéis llevar vosotros, como son el infarto, edemas agudos de pulmón, las paradas con la hipotermia, arritmias malignas, las neumonías graves que requieran ventilación invasiva, los distrés, los tromboembolismos pulmonares masivos, neumotórax, hemotórax, dentro de digestivo todas las hemorragias, las descompensaciones hepáticas, todo el neurocrítico, ya sea quirúrgico o no quirúrgico, traumatismo cráneoencefálico, hemorragias, los código ictus, las meningitis, todo el tema de patología infecciosa, ya sea del aparato que sea, que es una patología que nos abarca mucho tiempo, como es el shock séptico, las insuficiencias renales agudas que requieran de técnicas de depuración extrarrenal, todos los posquirúrgicos, los politraumáticos, todas las cirugías grandes vasculares o otras que entran dentro de un cajón desastre. Estos son algunos ejemplos de lo que vemos. Aquí veis un politraumático, un neumotórax a tensión, una toxoplasmosis, un aneurisma. Veis que son patologías de todas las especialidades, pero en paciente muy grave. Y para tratar a todos estos pacientes no nos basta con saber qué hacer, sino saber hacerlo. Para ello estamos habituados a técnicas de imagen, estamos habituados a saber interpretar con la ayuda de los radiólogos pues, las radiografías o los TACs, y tenemos la capacidad de aprender nosotros durante nuestra formación a hacer ecocardiografías, ecos torácicas, a colocar dispositivos endovasculares mediados por guías, ahí por ecografía, realizar los dopplers transcraneales, obviamente a coger los accesos vasculares que sean necesarios, los catéteres venosos centrales o los arteriales, a monitorizar y a saber interpretar los datos que nos dan todos estos aparatos de monitorización, a colocar marcapasos, el manejo de la vía aérea muy importante, aunque siempre tengamos a un anestesista que nos pueda echar una mano, a intubar, al manejo de las máquinas, tanto de ventilación mecánica invasiva como de no invasiva, a realizar las traqueostomías percutáneas, a realizar fibrobroncoscopias a pie de cama en la UCI, colocar drenajes, hacer punciones del líquido de donde sea, y otros pues, como la reanimación cardiopulmonar, las fibrinólisis, el manejo de la presión intracraneal, etc. Y os presento a nuestros pacientes, no son los típicos pacientes que estáis habituados a ver durante la carrera, ya veis que nos hablan poco y que tienen muchas máquinas. Y nuestras herramientas son estas, son los números, las líneas, las gráficas, las tendencias, los balances, ver si mea, si no mea, cómo lleva las drogas. Y este es nuestro día a día. Para trabajar con estos pacientes hay que hacer un examen muy metódico todo el día. No es algo que se acabe en la hora de visita, sino que tenemos que ir revalorando a nuestros pacientes. Son pacientes que cambian de la mañana a la tarde, que se chocan, se pican, implica que tienes que hacerles cosas, los llevas a quirófano, los bajas al TAC. Son escenarios diferentes a cada hora. Y nuestro día a día implica esto, que tenemos un constante, pero con cosas que suceden entre medio. En nuestro hospital, en mi hospital, empezamos a las 8 de la mañana haciendo un pase de guardia a pie de paciente explicando lo que ha pasado durante la noche y tenemos tiempo de visitar a nuestros pacientes hasta las 12:30, donde tenemos que dar explicaciones a todos los otros adjuntos del servicio. Aquí tenemos que decidir si hay que bajar al paciente al TAC, si hay que hacer alguna cosa, si hay que pinchar algún líquido, si hay que ir a microbiología, etc. A mediodía es cuando informamos a las familias, que es la situación más delicada, donde tenemos que aprender a lidiar con la complejidad de nuestros pacientes. Y por la tarde intentamos hacer las exploraciones que se hayan decidido en el pase o si hay alguna otra cosa que hacer. A todo esto, a media mañana puede haber un paro en la planta o tener que lisar un código ictus o tener un ingreso de quirófano y veis que la jornada no se acaba a las 5. Ya veremos a qué hora nos vamos. En cuanto a las plazas ofertadas, aquí un poco quería mostraros que la gran mayoría de plazas ofertadas en Cataluña están en Barcelona y cercanías y que hay unas pocas que están más en la periferia. Esto se acompaña a veces de que son hospitales más grandes los del centro o no, pero para que tengáis presente que probablemente podáis ver más patología en una UCI, en un hospital de la periferia, pero que sea centro de referencia y que tenga todas las especialidades quirúrgicas potentes, que en un hospital pequeño en Barcelona, donde probablemente un politraumático grave o algún paciente que requiera irá directamente a un hospital grande, como sea Vallebrón o Bebiche, y probablemente os perdáis más patología, aunque durante la residencia podráis ir a rotar a estas unidades un par de meses o 4 meses. En cuanto al ranking, este es el ranking muy personal mío. Este es el que yo más o menos elegí. Lo que tenéis que mirar es que en los hospitales donde vais os den las 3 ramas de la medicina, que es asistencia, docencia e investigación.
Yo primaba que hubiera mucha investigación, había hecho previamente y quería seguir en un sitio donde pudiera publicar, y este ranking está un poco en función de esto, de hospitales grandes o pequeños. Yo primaba un hospital más pequeño, pero que tuviera muchas especialidades quirúrgicas, sobre todo, que no tuviera una gran reanimación, aunque no somos rivales los anestesistas y nosotros, es inevitable que un hospital donde haya una reanimación grande, obviamente se van a quedar pacientes posquirúrgicos graves y los van a llevar una unidad donde haya un servicio de neurología que tenga una unidad de ictus, se van a quedar con todos los ictus, una unidad de neumología donde tengan la ventilación mecánica no invasiva que llevan pues son competencias que van a sacar a tu servicio y son cosas que tenéis que preguntar. Veis que son números extremadamente altos, pero que no implica que si no podéis elegir la especialidad que queréis, probablemente no es una opción a decir, pues cojo UCI. Si no sabéis a lo que vais, si no habéis ido a ver las especialidades, os decía que es una especialidad dura física y mentalmente. Veréis pacientes de todo rango de edad, todos ellos vienen porque se pueden morir y a ninguno de ellos le toca morir, porque si no, obviamente no ingresaría, no tendría criterios de ingreso en una UCI. Tendréis que lidiar con mucho conflicto ético, tendréis que tomar muchas decisiones de qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer y también aprender a cuándo no hacer, cuándo no prolongar una agonía y decidir cuándo paramos de hacer cosas. Y todo esto hacerlo entender a unas familias que cuesta de hacer entender algo que a ti te cuesta entender muchas veces. Así que son decisiones importantes a tener en cuenta. Me despido con mis dos pasiones, que son mi trabajo con mis compañeros de faena, con mi familia, que lo conocéis. Os invito a que veáis la página web de nuestra UCI, de la UCI de Tarragona, y os invito también a la jornada de puertas abiertas que se hace el 18 de marzo en nuestro hospital. Muchas gracias.